Si tienes uno de estos síntomas, puede ser cáncer de pulmón. Por lo general, la gran mayoría de los cánceres de pulmón no causan ningún síntoma sino hasta que haya progresado demasiado. Pero algunas personas con cáncer de pulmón en etapas tempranas presentan síntomas. Si acude al médico cuando comienza a notar los síntomas, es posible que el cáncer se diagnostique en una etapa temprana, cuando es más probable que el tratamiento sea más eficaz. Es más probable que la mayoría de los síntomas sean por una causa distinta al cáncer de pulmón. No obstante, si tienes cualquiera de estos problemas, es importante que consulte con su médico de inmediato, para que se pueda determinar la causa y recibir tratamiento de ser necesario. Quédate hasta el final, porque te mostraremos una prueba fácil de realizar en casa que puede revelarte si sufres de cáncer de pulmón. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Los síntomas más comunes del cáncer de pulmón son los siguientes. Número 1. Tos. Suele ser la más frecuente y se produce por irritación bronquial. Debes estar alerta si esta persiste durante mucho tiempo. Si se encuentra asociada a un resfriado o infección respiratoria, desaparecerá en una semana o dos, pero una tos que continúa y se prolonga puede ser un síntoma evidente. En pacientes fumadores que ya presentan problemas respiratorios, lo que se produce es un aumento o exacerbación de la misma. Si echas una cantidad inusual de mucosidades, es el momento para pedir una cita con el médico. Número 2. Tos con sangre. Si empieza a aparecer este síntoma, ve directamente a urgencias. La hemóptisis o expectoración de sangre o esputo sanguinolento proviene de los bronquios o los pulmones, causada por algún tipo de lesión en las vías respiratorias. Puede ser la causa de otras muchas cosas como bronquitis o neumonía bacteriana, entre otras que te pueden llevar a tener insuficiencia respiratoria. Número 3. Dolor en el pecho. Se produce cuando el tumor afecta a la pared torácica o la pleura, característico de los situados en la zona periférica de los pulmones. Además de dolor en el pecho, puede aparecer en los hombros o la espalda y no es necesario que esté asociada con la tos. Informa a tu médico de cualquier tipo de dolor que sufras, ya sea agudo, sordo, constante o intermitente. Debes tener en cuenta si se limita a un área específica o se presenta a través del tórax. Número 4. Falta de aire. Se llama disnea y es la sensación de quedarse sin poder respirar o sin aliento, y que te impide que cada vez que quieras hacer cualquier esfuerzo no puedas. Estos cambios en la respiración ocurren por estrecharse las vías aéreas o porque el líquido de un tumor se está acumulando en el pecho. Si al subir las escaleras o realizando alguna tarea sencilla en la que antes no te pasaba y ahora te quedas sin aliento, quizás no sea nada, pero convendría hacer una visita a tu médico de cabecera. Número 5. Disfonía. Es la pérdida del timbre normal de la voz. En ocasiones notarás cambios que se producen cuando el tumor se extiende al mediastino, el espacio medio de la caja torácica entre las dos pleuras, la columna vertebral y el esternón, y afecta al nervio recurrente, que es el que mueve las cuerdas vocales. Puede llegar a producir ausencia de voz,
aunque puede que este cambio de voz o ronquera solamente esté causado por un resfriado, por lo que es necesario realizar una exploración física de la laringe si se prolonga por más de 15 días. Número 6. Sibilancias. Cuando las vías respiratorias se estrechan, inflaman o bloquean los pulmones y producen estos sonidos al respirar. Estos silbidos pueden asociarse a muchas causas y en la mayoría de los casos son benignos y fácilmente tratables. Sin embargo, es una de las señales por las que deberías preocuparte, acudir a tu médico y no dar por hecho que son por asma o alergia. Número 7. Síndrome de Horner. Cuando el tumor afecta a la estructura nerviosa de la parte más alta del tórax, aparece esta manifestación. Se caracteriza por la caída del párpado, pupila contraída y falta de sudoración en la mitad de la cara correspondiente al pulmón donde está el tumor. En los casos en los que la enfermedad está muy avanzada, el paciente presenta pérdida de apetito, dolores de huesos, decaimiento general, cansancio, debilidad y mareos. Después de haberte mostrado todos los posibles síntomas de cáncer de pulmón, ahora quiero mostrarte una prueba fácil de realizar en casa que puede revelarte si sufres de cáncer de pulmón. Aunque no lo creas, así de sencillo puedes descubrir si tus pulmones sufren alguna afección seria. Basta con juntar los dos primeros nudillos y las dos uñas de los dedos índices y observa el espacio que queda entre ellas. Esta posición de los dedos puede revelar si sufres cáncer de pulmón, de acuerdo con una experta en oncología. Emma Norton, asesora de enfermería en el área de oncología de la compañía inglesa de seguros Bupa, reveló un truco que usan los profesionales como un método parcial para diagnosticar tumores pulmonares. Emma Norton explicó en el periódico en línea HuffPost que al colocar los dedos índices de ambas manos de esa manera, quedará un espacio en forma de diamante entre ellos. Si es así, los pulmones se encuentran en buena forma, pero si esa figura no se forma en esa posición de los dedos, es posible que la persona sufra de una condición llamada finger clubbing, un síntoma que se presenta hasta el 35% de los enfermos de cáncer de pulmón, según Cancer Research del Reino Unido. El finger clubbing es un cambio en la forma de los dedos y las uñas que a menudo sufren las personas con problemas pulmonares y cardíacos. Ocurre cuando la base de la uña de uno o varios dedos se vuelve suave, por lo que las uñas se curvan más de lo normal y toman una forma como una garra. Esta forma inusual impide que se forme un pequeño diamante en el espacio que queda al juntar los dedos índices. Los expertos de Cancer Research del Reino Unido explican que el finger clubbing puede ser causado por una acumulación de líquido en los tejidos blandos de las puntas de los dedos, debido a que fluye más sangre de lo normal en esa área, aunque no saben exactamente por qué sucede. Pero lo cierto es que sucede. La mayoría de las personas con cáncer de pulmón no saben que lo padecen, a menos que específicamente sepan en qué consiste, señaló Emma Norton. Y si bien estas características no necesariamente significan que una persona sufra cáncer de pulmón, sí se recomienda visitar a un médico si luego de hacer esta prueba no ves ese pequeño espacio en diamante. Hemos llegado al final de este video por el día de hoy. Nos despedimos no sin antes invitarte a que nos digas en los comentarios si conocías estos síntomas que pueden indicarte que tienes cáncer de pulmón. Si has llegado hasta aquí, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal
Activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido. Nos vemos en una próxima edición de Remedios Fácil 24.